Flashcards en ginecología y obstetricia. El día de hoy vamos a hablar de la incompatibilidad sanguínea. Vamos a tratar de ser lo más puntuales y precisos posibles. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Antes de desarrollar el tema, vamos a comenzar hablando de una serie de términos que son fundamentales para poder entender lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos en primer lugar el término incompatibilidad sanguínea. La incompatibilidad sanguínea no es más que una condición generada cuando existe una diferencia entre el factor RH materno y el factor RH del recién nacido o el feto. Y en el caso del sistema ABO, que existe una diferencia entre el tipo de sangre de la madre y el tipo de sangre del feto, es decir, que la madre sea O y el feto sea A o B o AB. Esto es la incompatibilidad sanguínea, es esa condición. Ahora, la isoinmunización RH o sensibilización no es más que una respuesta inmunológica materna al existir contacto de la sangre fetal con antígenos eritrocitarios RH positivos en una madre RH negativo, es decir, que este es un antígeno que no tiene la madre, por lo que produce anticuerpos contra este antígeno RH. Esto es lo que es la sensibilización. Y la eritroblastosis fetal, que es ya la condición patológica hemolítica en el feto, no es más que la presencia de formas jóvenes, como los eritroblastos, en sangre fetal, producto de un aumento en la producción por el sistema hematopoyético, producto de todo el evento fisiopatológico. Estos tres conceptos debemos tenerlos claros. Básicamente, en rasgos generales, tenemos tres tipos de incompatibilidad sanguínea. La incompatibilidad RH, la incompatibilidad del sistema o grupo ABO, y tenemos también la incompatibilidad de otros anticuerpos eritrocitarios de la membrana eritrocitaria irregulares, que son varios, son el KEL, el DUFI, el KIT, el P, el luterano, entre otros, que pueden también producir incompatibilidad. De todos ellos, el KEL posiblemente sea uno de los más importantes, aunque no tan frecuentes, sobre todo porque la raza caucásica, aproximadamente o alrededor de un 90% de la raza caucásica, carecen de este antígeno. Por supuesto, pueden generar una incompatibilidad con un evento fisiopatológico producto de ello, que generalmente es tan grave como, inclusive hasta un poco más que lo que es la incompatibilidad RH. Con respecto al sistema ABO, en primer lugar vamos a hablar de cómo se produce lo que es ese tipo de sangre ABO, cómo se forman esos antígenos para que la persona sea ya sea A, B o AB. Entonces, en este caso tenemos que existe un olisacárido precursor que va a estar bajo la influencia del llamado gen H, y este gen H va a producir la estimulación de una enzima llamada 1,2-fucosiltransferasa, que le va a añadir a este oligosacárido precursor una molécula de fucosa, constituyendo lo que es el antígeno H. ¿Okay? Esta es la sustancia o antígeno precursor de lo que es ya sea el antígeno A o el antígeno B. Este antígeno H va a estar bajo la influencia ya sea del gen A o del gen B. Si es el gen A, a este antígeno H va a estar bajo la influencia de una enzima llamada 1,3-N-acetilgalactosamiltransferasa, que le va a añadir una molécula de N-acetilgalactosamina. En este caso, esta molécula conformada es el antígeno A. Y en el caso de que a este antígeno H se estimule a través del gen B, se va a activar una enzima llamada 1,3-galactosiltransferasa y se le va a añadir al antígeno H una molécula de galactosa, formando entonces el antígeno B. Y de esta manera vamos a tener tipo de sangre A, tipo de sangre B, o en el caso de que existan ambos,
tipo de sangre AB. Entonces, ¿cuál es la condición para que exista incompatibilidad de grupo ABO? Bueno, vamos a tener en primer lugar, para poder entenderlo, que si una madre tiene el antígeno A, ¿ok? No va a tener el B, ella va a tener anticuerpos o va a producir anticuerpos anti-B, que son IgM. Si la madre es B, no va a tener el antígeno A y va a producir anticuerpos anti-A, que también son IgM. Pero ¿qué pasa? A pesar de que existe una sensibilización, una isoinmunización porque está produciendo anticuerpos, estos anticuerpos no son capaces de atravesar la placenta o la membrana placentaria. Pero ¿qué pasa? Una madre O va a producir, porque no tiene antígeno A y tampoco tiene antígeno B, va a producir anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Pero estos son IgG, es decir, que sí atraviesan la barrera placentaria. Por lo que en este caso sí podemos tener el proceso hemolítico. En el otro caso, en que la madre sea AB, va a tener ambos antígenos y por supuesto no va a producir anticuerpos. Conclusión de esto, que la madre debe ser O, es decir, para que exista incompatibilidad ABO, la madre debe ser O, estando en contacto con un feto A, B o AB, pueda producir anticuerpos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la condición? Que la madre sea O y el feto sea A, B o AB. Entonces, ¿cuáles son las características de esta incompatibilidad? Vamos a tener que es la causa más frecuente, véanlo bien, es la causa más frecuente de enfermedad hemolítica y vamos a ver que alrededor de un 20% de los lactantes tienen incompatibilidad de grupo, pero solo un 5% va a tener o va a presentar sintomatología hemolítica. ¿Okay? La enfermedad ABO es, a diferencia, como ya vamos a ver, de la RH, se puede presentar en el primer embarazo, que es una forma más leve que la RH. Generalmente solo requiere de fototerapia cuando se presenta, sin que exista una alta mortalidad ni efectos adversos importantes en este recién nacido. El antígeno del sistema ABO también se encuentra en otros tejidos, como por ejemplo tejidos epiteliales, endoteliales, la placenta. Aquí también se puede encontrar el antígeno. Y esta inmunización del sistema ABO puede afectar también embarazos futuros, pero de una manera leve. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que es una forma leve, no es una forma severa como lo que es el sistema RH. Hay algo muy importante que debemos saber, y es que la incompatibilidad de grupo le confiere una protección cuando existe incompatibilidad sanguínea. Y me explico. Tenemos una madre ORH negativo y tenemos un feto A o B positivo. En este caso, no solamente puede existir incompatibilidad de grupo, sino también incompatibilidad de RH. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay contacto de sangre fetal con la materna, la madre crea anticuerpos anti-A o anti-B de manera más rápida y ocurre la destrucción de estos eritrocitos producto de esto, antes de que se produzca la respuesta inmunológica hacia el sistema o factor RH. Por lo que la madre no le da oportunidad, la incompatibilidad de grupo no le da oportunidad a la madre para que produzca anticuerpos anti-RH y no se produzca el problema hemolítico posteriormente o en futuros embarazos con la incompatibilidad RH. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Con respecto al sistema RH, lo que es la incompatibilidad RH, que aunque no es la más frecuente, es la que mayor cantidad de casos graves presenta, con una alta tasa de pérdidas fetales, eritroblastosis fetal, anemia fetal con todo el evento fisiopatológico. De allí que sea el punto más relevante de esta actividad. El sistema RH comprende aproximadamente unos 45 antígenos, de los cuales existe el C mayúscula, C minúscula, el E mayúscula, E minúscula, el D, entre otros, pero es la presencia del antígeno D lo que establece si es RH positivo y la ausencia del antígeno D que sea RH negativo. ¿Ok? Entonces, muchas personas, por supuesto, que tienen
el antígeno D negativo, se isoinmunizan con la primera exposición. Por supuesto, una vez que ocurre esta isoinmunización, vamos a tener posteriormente ya los eventos propios de lo que es la patología de la incompatibilidad RH. Ahora, el factor RH, por supuesto, se hereda desde el punto de vista mendeliano, es decir, sigue la herencia mendeliana. Vamos a tener que una madre RH negativo es recesivo, es decir, que tiene los dos genes recesivos con, vamos a llamarlo D minúscula, que sería RH negativo. Y la D mayúscula sería RH positivo. Pero en el caso de la D mayúscula, vamos a tener que es dominante, es decir, que si tenemos un hombre RH positivo, puede ser homocigoto y heterocigoto. En el caso de que sea homocigoto con los dos genes dominantes, no va a existir en la descendencia RH negativos, porque todos van a ser heterocigotos RH. Pero en el caso de que el padre sea heterocigoto, es decir, con un gen dominante y uno recesivo, aquí, siguiendo la herencia mendeliana, vamos a tener la combinación, en primer lugar, de D mayúscula, D minúscula, es decir, un RH positivo heterocigoto. Vamos a tener la combinación de mayúscula, D minúscula, y vamos a tener otro individuo RH heterocigoto, y vamos a tener la combinación del gen recesivo con dos genes recesivos, vamos a tener dos individuos RH negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un 50% de probabilidad que si un hombre heterocigoto RH positivo se une con una mujer RH negativo, de tener un feto RH positivo. Es decir, se estaría dando la condición inicial para que existan los eventos fisiopatológicos de la incompatibilidad RH. Entonces, vamos a hablar de esta enfermedad hemolítica perinatal, producto de la incompatibilidad RH, y vamos a tener que debe existir unas condiciones para que esto ocurra. En primer lugar, por supuesto, ya lo mencionamos, que el papá sea RH positivo, heterocigoto, que la madre sea RH negativo y que tengamos un feto RH positivo. Esta es la primera combinación. Segundo, que exista contacto entre sangre fetal con sangre materna para que exista la sensibilización. Y en tercer lugar, que estos anticuerpos maternos se unan con los hematíes, es decir, que los anticuerpos maternos pasen a través de la barrera placentaria a la circulación fetal para que se unan a los antígenos de la superficie del eritrocito para que ocurra la hemólisis. Estas tres condiciones se deben dar siempre. Si no se da una de ellas, no ocurren los eventos fisiopatológicos de la incompatibilidad. Entonces, ¿qué causa la sensibilización o la isoinmunización en la madre? Por supuesto, hay varios factores, desde los embarazos, que es lo más frecuente, porque sobre todo al final del embarazo es donde más frecuentemente y durante el parto pueden ocurrir paso de sangre fetal a la materna, pero también puede ocurrir en transfusiones, drogadicción, en planes deficientes de prevención, es decir, la no utilización de la gamma-globulina anti-RH. Esto también, por supuesto, aumenta la incidencia de eventos patológicos de la incompatibilidad sanguínea, pero también puede ser por procedimientos médicos como la amniocentesis, la cordocentesis, la toma de muestra de vellosidades coriales, patologías como el DPP, como placenta previa, también pueden producir que exista un contacto entre la sangre fetal y materna y producir la isoinmunización. Y tenemos que el contacto de 0,01 mililitros a 0,03 mililitros, que serían de 10 a 30 microlitros de sangre fetal con la materna, ya esto es suficiente para generar una respuesta inmunológica por parte de esa madre. Con esta mínima cantidad que se pueda poner en contacto de la sangre fetal con la materna, produce una respuesta inmunológica en la madre con la producción de anticuerpos anti-RH. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de este proceso? Y vamos a tener que, por supuesto, se dieron las tres condiciones y el anticuerpo se une al antígeno de superficie eritrocitario. Esto va a traer como consecuencia una hemólisis, ¿ok? Comienza a hemolizar y esta hemólisis va a generar varias cosas.
Una de ellas es que incrementa los niveles de bilirrubina indirecta que van, por supuesto, a circulación, quedan en circulación este pigmento y pasa, por supuesto, no solamente a la circulación materna, sino también que permanece en la circulación fetal y es la que posteriormente puede producir el llamado kernícterus, que es esa acumulación de pigmento de bilirrubina a nivel cerebral. Tenemos que esa hemólisis va a producir anemia y esta anemia va a estimular a la médula ósea y al sistema hematopoyético y comienza a aumentar la producción de formas jóvenes, ya sean reticulocitos o eritroblastos, que estos eritroblastos son los que comienzan a salir a circulación y aumentan los niveles de eritroblastos en circulación fetal. Es la llamada eritroblastosis fetal. Y esto también trae como consecuencia que exista una hepatomegalia y una esplenomegalia, porque recuerden que el sistema hematopoyético en el feto se encuentra a nivel hepático, a nivel del vaso, forman parte del sistema hematopoyético, entonces vamos a tener una hepatomegalia y una esplenomegalia. Y esto a su vez va a traer como consecuencia una hipoproteinemia y una deficiencia de vitamina K, afectando de manera significativa lo que es el sistema de coagulación con hemorragias fetales, que es una consecuencia también del proceso de incompatibilidad RH. Entonces, hemorragia. Además de ello, esta anemia comienza a producir hipoxia, va a producir una insuficiencia cardíaca y esta insuficiencia cardíaca también va a contribuir a la hepatoesplenomegalia y a los problemas de coagulación de este feto. Y también va a producir una insuficiencia cardíaca congestiva con un incremento de lo que es la presión venosa central, trayendo como consecuencia edema, anasarca, por supuesto, afectando de manera significativa al feto, produciendo el llamado hidrops fetalis o feto hidrópico, ese feto hinchado. Entonces se produce no solamente anasarca, sino el derrame pleural, se produce derrame pericárdico, todo esto afectando de manera significativa la función, sobre todo a nivel cardíaco en un principio, ¿ok? Entonces todo esto trae como consecuencia una grandísima posibilidad de que este feto fallezca intraútero, ¿ok? Con todo este evento fisiopatológico. Y de no ser así, y de alguna manera continuar, porque los efectos no son tan graves, entonces traer como consecuencia que esta anemia fetal lleve a que este bebé nazca, por supuesto, anémico y con un grado alto de hipoxia, por lo que se tiene que realizar medidas inmediatas al nacimiento para poder literalmente salvarle la vida. Entonces, básicamente esto es lo que ocurre y por eso es que es una enfermedad tan grave. Para el diagnóstico, lo primero que debemos establecer es el tipo de sangre materno y el tipo de sangre paterno para ver si puede existir incompatibilidad. Entonces, en este caso, el tipo de sangre materno RH negativo y por supuesto el tipo de sangre paterno RH positivo. Y para establecer la sensibilización, es decir, si hay una isoinmunización, entonces se solicita el CUMS indirecto. Esta es una prueba que se realiza en la primera consulta. Si esta prueba está negativa, quiere decir que esta mujer no está sensibilizada, pero si la prueba está positiva, el CUMS indirecto, entonces en este caso, esta madre ya está sensibilizada, es decir, tiene anticuerpos anti-RH y puede existir en ese mismo embarazo todos los eventos fisiopatológicos que les mencioné anteriormente. Por supuesto, el CUMS indirecto se hace en la primera consulta, pero también se realiza en la semana 20, 24, 28 y 32 para establecer si puede existir la posibilidad de isoinmunización durante el embarazo. Pruebas invasivas como la cordocentesis para establecer el tipo de sangre fetal, para ver si existe anemia fetal. Esto es muy importante. También pruebas invasivas como la amniocentesis para hacer un test llamado test de Lilley, donde vamos a ver la cantidad de bilirrubina a través de un estudio de espectrofotometría y esto nos va a establecer una serie de parámetros para decidir para ver si la enfermedad es grave o no y cuándo interrumpir el embarazo. Por supuesto, métodos no invasivos como el estudio Doppler de la arteria cerebral media, lo que es la velocidad pico sistólico de la arteria cerebral media, nos ayuda muchísimo a establecer un diagnóstico, sobre todo de anemia fetal. Entonces, lo más empleado actualmente para establecer la anemia fetal es el Doppler, la velocidad pico sistólico de la arteria cerebral media.
Y este valor, ya existen calculadoras a nivel web, sobre todo Fetal Medicine Foundation principalmente, donde colocamos el valor y nos da una estimación de los niveles de hemoglobina de ese feto. Y si tenemos una incompatibilidad y tenemos una anemia fetal, entonces podemos tomar conducta en función a este valor. Ahora, existe el llamado test de Lilley, que ya les mencioné, que ya en la actualidad no se hace tanto porque es un método invasivo. Entonces, se extrae líquido amniótico y mediante un método de espectrofotometría podemos establecer mediante una gráfica las características de la gravedad y para interrumpir el embarazo. Tenemos varias zonas, pues si de acuerdo a esos valores de espectrofotometría se encuentra en la zona A, en este caso prácticamente no hay ninguna afección o está ligeramente afectado. Si está en B y el B se divide en dos, si está en la B, pero la parte de abajo es una afectación moderada, pero probablemente no se decide una interrupción tan prematuramente, sino que puede llegar hasta las 38 semanas. En el caso de la B alta, es decir, que se encuentre por acá arriba, entonces en este caso sí se recomendaría, o ya la afectación es un poco mayor y la interrupción del embarazo apenas se consiga madurez fetal. Y ya una afectación grave o severa, cuando está en la zona C, por supuesto en este caso ya la severidad es mayor y se recomienda la utilización de transfusión a través de cordocentesis, la interrupción del embarazo en esta misma edad gestacional si no se puede realizar el procedimiento, porque hay una condición más grave en la cual la probabilidad de muerte fetal es muchísimo más alta. ¿Cuál es el manejo de la incompatibilidad RH? Y vamos a tener que va a depender, por supuesto, del test de anemia, ya sea, como les mencioné, mediante la utilización del Doppler o el test de Lilley con la amniocentesis. Y vamos a tener que si tiene indicación, se realiza la transfusión intraútero por cordocentesis con 50 cc por kilo de peso, ¿ok? Y si no se puede realizar la transfusión fetal, hay que interrumpir el embarazo. En el caso del hidrops, si es un feto hidrópico, hay que reducir lo que es la transfusión en cuanto a la cantidad a 30 cc por kilogramo. En el caso de que ya ocurre el nacimiento, es decir, que ya es un neonato y ya tiene una enfermedad hemolítica del recién nacido, en este caso es la exsanguinotransfusión. Y si son casos leves, la fototerapia también puede ayudar. En el caso de la profilaxis, puede ser anteparto o posparto. La anteparto se realiza entre la semana 28 y 34, alrededor de la 28 es cuando más lo empleamos y se utilizan 300 microgramos de la gamma-globulina anti-RH vía intramuscular, ¿verdad? Sobre todo en pacientes de riesgo, pacientes que han tenido hemorragia en el primer trimestre del embarazo, pacientes con procedimientos invasivos como amniocentesis. Es recomendable colocarlo, aunque en la actualidad en algunos protocolos se debería emplear de rutina. Y la posparto también con 300 microgramos de gamma-globulina anti-RH dentro de las 72 horas posparto hasta los 7 días. Esto con la finalidad de evitar el contacto de los antígenos fetales y evitar la isoinmunización. No se coloca en una paciente ya sensibilizada. Es decir, que para colocar el Rogan, primero que la madre debe ser RH negativo y el feto RH positivo. Si el feto recién nacido, por eso debemos hacer el tipiaje recién nacido, es RH negativo, no se debe administrar el Rogan, ya que no hay antígenos RH. Entonces en ese caso no se coloca. Por eso es importante tener el resultado del tipiaje de ese recién nacido antes de colocar el Rogan. Tenemos una madre RH negativo con un recién nacido RH positivo, pero la prueba de Coombs que se le debe realizar a esa paciente en ese momento está negativa, es decir, no está sensibilizada, allí se le coloca el Rogan. Pero si esa prueba de Coombs que se le hace a la mujer posparto da positiva, es decir, está sensibilizada, no se le administra el Rogan o la gamma-globulina anti-RH, porque lamentablemente esa mujer ya está sensibilizada y el objetivo de la gamma-globulina anti-RH es evitar la isoinmunización o sensibilización.
Bueno, básicamente esto es lo que quería hablarles acerca del tema. Es, como les digo, algo rápido. Si ustedes quieren profundizar, en el canal tenemos un video bien completo donde el doctor Carlos Rodríguez Sotillo da una clase magistral sobre el tema. Pero yo quiero con estos flashcards es que ustedes tengan la información más precisa, lo más expedita posible, para que puedan repasar, puedan tener a la mano estos conocimientos de manera rápida, para así que los tengan presentes y a fin de cuentas poder aplicarlos, poder estudiar y así reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.